Nunca me había puesto un vestido tan bonito para ver cómo se me rompía la vida. Todo empezó hace 27 días, un sábado por la tarde, en la boda de la prima de Jaime. Nos invitaron a un caserón en Toledo, de esos que parecen de catálogo. Ceremonia al aire libre, camareros con chaleco, orquesta en directo. Todo muy pijo. Me puse un vestido rojo que Jaime siempre decía que le encantaba, aunque ya hacía meses que no se molestaba en decírmelo. Fue en esa boda donde lo conocí a él. A Marcos. Y no lo conocí porque me lo presentaran ni porque fuéramos sentados en la misma mesa. Lo vi desde lejos, hablando con el hermano del novio. Y no sé cómo explicarlo, pero en cuanto me crucé con su mirada, algo se encendió. No fue amor, ni atracción. Fue otra cosa. Como si de repente alguien me estuviera prestando atención, de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Tú sabes cómo es. Llevas años con la misma persona, todo es rutina, lo das por hecho. Jaime estaba en su mundo, hablando de fútbol con los tíos, bebiendo cerveza, riéndose como si no existiera nadie más. Y yo ahí, con mi copa de vino blanco, sonriendo por compromiso. Marcos me miró 3 veces antes de acercarse. Lo hizo justo cuando yo me quedé sola al lado del estanque ese ridículo que habían montado con luces y nenúfares. Me dijo algo tonto, no recuerdo qué, pero me hizo reír. Y después seguimos hablando, como si fuéramos los únicos en esa boda. No pasó nada físico esa noche. No hubo besos ni caricias. Pero ya estaba todo hecho. Esa conversación fue la infidelidad. Porque en cuanto volví a la mesa con Jaime, supe que algo se había roto. No porque él supiera nada. Porque yo ya no era la misma. Fue el siguiente fin de semana cuando Jaime empezó a sospechar algo. No porque yo hubiera cambiado radicalmente, sino porque por primera vez en años, dije que no me apetecía ir con él a cenar a casa de sus amigos de siempre, esos con los que compartimos 1000 cenas y ninguna conversación profunda. Le dije que tenía dolor de cabeza y que prefería quedarme en casa viendo una película, y no puso objeciones, pero noté que me miró raro, como si no se creyera del todo la excusa, como si estuviera sumando algo dentro de su cabeza sin decirlo en voz alta. Esa noche, cuando se fue, escribí a Marcos. No me aguanté. Le mandé un mensaje sencillo, me alegra haberte conocido. Me respondió a los 2 minutos. A mí también. No he dejado de pensar en ti. Y aunque sabía perfectamente lo que estaba haciendo, no me detuve. No me acosté con él ese día, ni esa semana. Pero sí quedamos para tomar un café el martes siguiente, en una terraza en Malasaña. Me senté frente a él y me sentí tan cómoda que me molestó lo fácil que era todo. Porque eso era lo que me faltaba. Comodidad emocional. Una charla donde me sintiera escuchada sin que nadie estuviera mirando el reloj. Él no me preguntó nada raro ni me hizo sentir presionada. Hablamos de nuestras vidas, de nuestras rutinas, de los lugares que nos gustaba visitar. Yo le conté cosas que Jaime ya ni recordaba, como mi manía de leer los ingredientes de los cosméticos o mi obsesión por poner el despertador en números pares. Marcos me escuchaba y se reía con ganas. No fingía. El problema fue que esa tarde me distraje con la hora y llegué a casa 40 minutos más tarde de lo habitual. Jaime me lo preguntó sin rodeos. ¿Dónde estabas? Le dije que me había quedado más tiempo en el estudio trabajando en un plano que debía entregar al día siguiente. Me miró de forma directa y respondió con un simple vale. Y siguió con lo suyo. Pero ese vale tenía un tono que no le había escuchado antes. Como si estuviera marcando algo internamente, como si no fuera la primera vez que le sonaba algo extraño y ya estuviera harto de dudar. Durante los días siguientes, se mostró más atento, pero no de forma afectiva, sino vigilante. Me preguntaba qué haría al día siguiente, a quién vería en el estudio, qué teníamos para el fin de semana,
Y cada vez que le respondía, asentía y dejaba pasar unos segundos en silencio antes de cambiar de tema. Empecé a notar su estrategia, y no me sentía mal por haber mentido, sino por cómo me vigilaba sin hacerlo evidente. El jueves por la noche ocurrió lo que cambió todo. Volvimos a casa después de cenar con su hermana y su cuñado. Jaime no dijo casi una palabra durante la cena. Parecía estar en otro sitio. Cuando llegamos al piso, cerró la puerta con un poco más de fuerza de la normal, fue directo a la cocina, se sirvió un vaso de vino y se sentó en el sofá sin encender la televisión. Me senté frente a él. Le pregunté si le pasaba algo. Me miró con una expresión que no había visto antes. Ni enfado ni tristeza. Era algo más seco. Me dijo, te voy a hacer una sola pregunta. Contéstamela bien. Yo me tensé al instante, pero no dije nada. ¿Hay otra persona? No intentó suavizarlo ni darle vueltas. Lo soltó y me miró fijo, esperando. Sentí como si el tiempo se detuviera. No supe qué decir. No sabía si debía mentir, si debía confesar. Solo lo miré. Él esperó. ¿Qué tipo de pregunta es esa?, dije para ganar tiempo. Pero fue lo peor que pude decir. Se rió, pero no de forma amable. Era una risa tensa, cargada. Vale. Perfecto. Era solo eso, dijo mientras se levantaba. Me siguió mirando con esa cara que decía que ya no hacía falta decir nada más. Esa noche no durmió en nuestra habitación. Se quedó en el sofá. Yo no bajé a decirle nada. Ni él subió a pedirme explicaciones. Habíamos entrado en una especie de tregua silenciosa en la que todo estaba dicho sin haberse dicho en realidad. El día siguiente fue aún más extraño. Me preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. Me dijo que me cuidara al salir de casa. Y yo, en vez de sentir alivio por haber esquivado la confrontación, sentí una ansiedad que no sabía dónde meter. El estómago revuelto, la piel irritada, la cabeza llena de ruido. Esa noche, cuando llegué a casa, lo encontré en el salón con una caja encima de la mesa. Me dijo que había sacado algunas cosas mías, que si quería podía revisar la caja antes de decidir qué hacer con ellas. Le pregunté si de verdad pensaba que yo era capaz de traicionarlo así, sin más. Me miró y dijo, no hace falta que me lo digas, Ana. Ya lo sé. Solo quiero que me lo confirmes tú, aunque sea por respeto. Me senté frente a él. Lo miré largo rato. Quería encontrar una forma de decirle la verdad sin que doliera tanto, pero no existía. Así que lo dije. Sí, hay alguien. Jaime no reaccionó como yo esperaba. No gritó, no tiró nada, no me insultó. Se quedó muy quieto. Cerró los ojos un segundo. Luego los abrió y dijo, ya está. Eso era todo. Entonces fue cuando se levantó, tomó su chaqueta y dijo que necesitaba salir. Yo no supe qué hacer. Le pregunté si volvería. No respondió. Salió y cerró la puerta con cuidado, sin ruido. Me quedé sola, en silencio, mirando esa caja con mis cosas encima de la mesa. Dentro había fotos, una bufanda mía, entradas de cine, un collar que me regaló en nuestro cuarto aniversario. Todo colocado con precisión, sin rabia. Solo con una especie de resignación. Esa noche tampoco dormí. Me pasé horas mirando el techo, imaginando qué pensaría él en ese momento, si estaría bebiendo, si estaría conduciendo, si se estaría desahogando con alguien. Y por primera vez desde que todo empezó, me sentí miserable. No por lo que había hecho. Por cómo lo estaba destruyendo. La mañana siguiente fue incómoda desde el primer segundo. Jaime volvió a casa a las 7:30, justo cuando yo me estaba levantando. No me miró al entrar,
Solo dejó las llaves sobre la mesa y fue directo a la ducha. Yo me quedé sentada en el borde de la cama, sin saber si debía hablar, preguntar, disculparme, justificarme o simplemente callarme. Cuando salió, se vistió sin decir palabra. Le pregunté si había dormido en casa de alguien. Me respondió sin mirarme, en casa de Sergio. Yo asentí, sin añadir nada. Noté en su tono que estaba controlando cada palabra que decía para no perder los papeles. Desayunó en silencio. Yo intenté ofrecerle café, pero solo levantó la mano para decir que no. Durante todo ese día, apenas intercambiamos palabras. Yo me fui al trabajo con un nudo en el pecho, sabiendo que había cruzado una línea de la que ya no podía volver atrás. Pasé toda la jornada pensando en qué decir, cómo explicar, cómo justificar algo que, en realidad, no tenía justificación. La idea de una conversación inevitable me aplastaba, pero al mismo tiempo sabía que era necesaria. Y Jaime también lo sabía, porque esa noche, cuando volvió del trabajo, fue él quien la inició. Me pidió que me sentara con él en el salón. Me dijo que no quería gritar, que no estaba buscando pelearse, pero que necesitaba escuchar mi versión. No para perdonarme, sino para entender qué coño había pasado. Usó ese tono que uno solo usa cuando está a punto de romperse, pero se obliga a mantenerse entero. Lo miré y asentí. Le dije que todo empezó en la boda, pero que no fue algo planeado, que fue algo que se fue dando poco a poco. Jaime me interrumpió. ¿Cómo se llama? Le respondí sin dudar, Marcos. Se quedó en silencio, probablemente haciendo el esfuerzo de no visualizar cosas que le destrozaran más de lo que ya estaba. Me preguntó si me había acostado con él. Le dije que no, y fue cierto, aunque sabía que eso no hacía mejor nada. Me miró con una mezcla de rabia y decepción. ¿Y entonces qué hiciste, Ana? ¿Charlas, cafés, mensajes, y eso qué es, solo hablar? Le dije que no sabía cómo explicarlo sin que sonara a excusa. Que no era feliz. Que llevaba tiempo sintiéndome invisible. Que había algo roto entre nosotros desde hace tiempo y que con Marcos, por alguna razón, me sentí escuchada. Esa última palabra lo molestó mucho. Escuchada, y yo que he estado haciendo todos estos años, ¿qué parte de ti no escuché? ¿Qué conversación me perdí? ¿O es que simplemente te cansaste y preferiste empezar algo sin siquiera decirme que había un problema? Yo no sabía cómo responder a eso. Porque no era que él no me hubiera escuchado nunca, pero había momentos donde el silencio entre nosotros se volvió cómodo, y esa comodidad, con el tiempo, se transformó en distancia. Intenté explicarle eso, pero cuanto más hablaba, más se encendía él. Entonces esto fue culpa mía, me dijo. ¿Fue por dejarte de decir que estabas guapa o porque ya no te mandaba mensajes por las mañanas como antes? Eso justifica empezar algo con otro. Porque si es así, avísame, y la próxima vez que me salte un aniversario, directamente me acuesto con alguien y lo arreglamos así. Ahí me levanté del sofá. Le dije que no intentara poner las cosas en ese extremo, que no era tan simple, que yo sabía que lo había cagado, pero que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Él se rió, esa risa forzada que ya conocía. No podías fingir, pero sí podías mentirme en la cara durante semanas, irte con otro a tomar cafés, volver a casa y acostarte en nuestra cama como si nada. Eso sí podías hacerlo, ¿no? Me quedé de pie, sin saber si irme o sentarme o simplemente desaparecer. Jaime siguió hablando, ahora ya sin contenerse tanto. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir viéndolo hasta que yo me diera cuenta, o lo ibas a dejar cuando te aburrieras de él? ¿Tenías un plan o solo ibas improvisando y mintiendo sobre la marcha? Me defendí como pude. Le dije que no tenía un plan, que ni siquiera sabía cómo había llegado hasta ese punto. Que no era algo frío ni premeditado. Que solo me sentía desconectada, sola, y que había buscado en otra persona lo que ya no sentía en casa.
Jaime se levantó también. ¿Desconectada, sola? Ana, vivimos juntos. Comemos juntos. Hemos pasado 9 años construyendo una vida, y ahora me dices que te sentías sola, ¿y eso te da derecho a tirar todo por la borda? Yo le dije que no buscaba tener razón, que solo estaba siendo honesta por primera vez. Y él contestó, te faltó ser honesta cuando todavía había algo que salvar. La conversación terminó ahí. No porque hubiéramos aclarado algo, sino porque ya no quedaban más palabras sin herir. Jaime salió al balcón a fumar, algo que solo hace cuando no puede más. Yo me fui al dormitorio y cerré la puerta, aunque no dormí. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo un error mío, uno que yo sabía que estaba mal desde el principio, había desencadenado esto. Y no podía evitar pensar que, aunque tuviera razones personales para sentirme como me sentía, no tenía ningún derecho a destruir a alguien que me había querido durante tanto tiempo. Me odiaba, pero al mismo tiempo no me arrepentía de haber sentido lo que sentí con Marcos. Porque eso, aunque fuera pequeño, me hizo darme cuenta de todo lo que faltaba en mi vida. A la mañana siguiente, Jaime ya no estaba. Me dejó una nota en la cocina que decía, estoy en casa de mi hermano. Necesito espacio. No me llames. La guardé en el cajón de los cubiertos y me senté a desayunar sola, como si esa fuera mi nueva rutina. Sabía que no se había ido para siempre, pero también sabía que algo se había roto de forma definitiva. No me atrevía a escribirle. No sabía si debía. Lo único que hice fue enviarle un mensaje a Marcos y decirle que no quería seguir viéndolo. Me respondió con un lo entiendo. Y nada más. Era la primera vez en años que no sabía qué iba a pasar en mi propia casa. Pasaron 3 días en los que no supe absolutamente nada de Jaime. No escribió, no llamó, no volvió por casa. Me limité a esperar, a vivir en silencio, a seguir trabajando con una tensión que no se iba ni con horas de sueño ni con distracciones. No sabía si estaba preparando algo o si simplemente necesitaba ese espacio que pidió. La nota seguía guardada en el cajón de los cubiertos como un recordatorio de lo que había provocado. Yo no podía hacer otra cosa más que esperar, porque insistir hubiera sido avivar un fuego que ya estaba ardiendo. El cuarto día, mientras yo terminaba de almorzar sola en la cocina, escuché cómo se abría la puerta de casa. Me levanté con un impulso tonto, creyendo que finalmente había vuelto, pero al abrir la puerta del pasillo me encontré con su hermano, Sergio, que solo me miró serio y me entregó un sobre cerrado. De parte de Jaime, dijo sin mirarme a los ojos. No me dio tiempo a decirle nada. Se giró y se fue. Yo me quedé en la puerta, con el sobre en la mano, temblando. Lo abrí despacio. Dentro había una hoja impresa con un encabezado del despacho de abogados de su empresa. Era una notificación formal, una cita para una reunión con un mediador familiar el lunes siguiente. También había una hoja con una lista de nuestras propiedades, gastos comunes, deudas, cuentas bancarias y otra con objetos personales divididos por nombre, Jaime y Ana. En la parte superior, escrito a mano, había una frase corta, esto no es definitivo. Pero es necesario. No entendí si eso era una amenaza, una advertencia o una forma civilizada de preparar una separación sin guerra, pero el impacto fue inmediato. Jaime no solo se había ido, ahora estaba tomando acciones concretas. No estaba solo enojado. Estaba planeando su vida sin mí. Me senté con los papeles en la mano sin saber qué hacer. No tenía abogado, no tenía asesoramiento, no tenía ni la cabeza para entender si lo que me estaba proponiendo era justo o una forma de castigarme lentamente con apariencia de diálogo. Las siguientes 48 horas fueron como un agujero negro. No podía concentrarme en nada. Todo lo que hacía era releer ese sobre y mirar las cosas a mi alrededor, como si de repente todas mis pertenencias se hubieran vuelto elementos en disputa. Nuestra cama, nuestra tele, los muebles del salón,
los libros, los cuadros, las copas de vino que compramos juntos en aquel viaje a La Rioja. Todo podía desaparecer con una firma. Todo podía pasar a formar parte de un inventario. El lunes llegué a la reunión con una mezcla de ansiedad y vergüenza. Él ya estaba allí, serio, con una carpeta negra y el gesto firme. No me saludó con afecto. Solo me dijo hola y se sentó. La mediadora, una mujer de unos 50 años, amable y seca al mismo tiempo, intentó romper el hielo explicando que su trabajo era ayudarnos a llegar a acuerdos sin necesidad de juicios largos y costosos. Yo no entendía cómo habíamos llegado a ese punto. Jaime no parecía tener dudas. Estaba convencido de cada punto que mencionaba. Pedía quedarse con la casa, decía que me correspondía el coche, que podíamos repartir los ahorros a la mitad, pero que no pensaba seguir pagando mis seguros ni ninguna suscripción a mi nombre. Dijo que prefería pagar el doble del alquiler en otro sitio antes que volver a dormir en la misma cama. La mediadora le preguntó si había espacio para la reconciliación y él respondió sin vacilar: no, no con alguien que se enamoró de otro mientras dormía a mi lado. En ese momento me sentí pequeña, como una niña regañada en medio de una sala de adultos. Intenté intervenir, le dije que lo estaba manejando todo con demasiada frialdad, que parecía más una operación comercial que un problema de pareja. Jaime me miró sin pestañear y dijo: es que ya no somos una pareja. Y tú hiciste que esto se volviera una operación de daños mínimos. Estoy intentando salir con la menor pérdida posible. Quise defenderme, explicarle que me dolía, que yo también estaba rota, que no era tan sencillo para mí tampoco, pero él ya no quería oír explicaciones. Estaba herido, sí, pero también determinado. Jaime no era de los que lloraban o lanzaban platos. Él era de los que se organizaban, de los que atacaban con lógica, de los que te destruyen sin levantar la voz. Y su forma de vengarse fue precisamente esa: hacerme sentir que yo ya no tenía valor en su vida más allá del papeleo. Durante la siguiente semana, cambió las contraseñas de todas nuestras cuentas comunes. Cerró nuestras suscripciones compartidas, se llevó su ordenador del despacho que compartíamos en casa, mandó a cambiar la cerradura del trastero donde teníamos guardadas las cosas del verano. Yo recibía correos automáticos notificándome los cambios como si fuera una simple usuaria más. Llamé a su madre, con quien siempre me llevé bien, para intentar tener algún tipo de mediación emocional. Me dijo que no podía meterse, que lo sentía mucho, pero que entendía a su hijo. Y después colgó rápido, como si tuviera miedo de decir algo que la metiera en un conflicto familiar. Lo peor vino el sábado por la mañana. Fui al supermercado del barrio a hacer la compra y cuando volví a casa, vi que Jaime había estado allí durante mi ausencia. Había vaciado su armario, se había llevado parte de la vajilla, su cafetera, sus libros favoritos y varias cosas de valor emocional. No dejó una nota, ni una explicación. Solo vació los espacios sin hacer ruido, dejándome una casa más vacía, más fría. Me senté en el sofá, mirando la estantería medio vacía y el hueco del armario como si fueran señales de que ya no había vuelta atrás. Ni un mensaje. Ni una pregunta. Ni una posibilidad. No sabía si eso era venganza o si simplemente era él cerrando su capítulo. Pero lo que sentí fue una humillación más dolorosa que si me hubiera gritado, más dura que cualquier insulto. Jaime no quería herirme emocionalmente, no en apariencia. Quería dejarme sintiendo que no valía el esfuerzo de una pelea. Que no merecía ni su rabia. Solo una ejecución ordenada de la separación. Como si yo fuera un proyecto fallido. Como si estuviera tachando mi nombre de una lista sin emociones. Ese mismo día, volví a escribirle. Le pedí que, por favor, habláramos sin mediadores. Que no por venganza o por despecho, sino por respeto a lo que fuimos, podíamos tener una conversación final. Me dejó en visto. A la mañana siguiente me respondió con una frase seca.
El respeto se perdió cuando te enamoraste de otro. Ahora solo queda terminar esto como adultos. Volvimos a vernos una semana después en el piso, sin abogados ni mediadores, por primera vez desde todo aquello. Él accedió a hablar cara a cara, no porque quisiera arreglar nada, según dijo, sino porque no le parecía correcto terminar una relación de casi una década con correos electrónicos y mensajes secos. Llegó puntual, como siempre hacía. Llevaba puesta una sudadera gris con la que solía estar por casa y unos vaqueros oscuros. No traía papeles ni bolsas. Solo vino con las manos en los bolsillos y una mirada que ya no buscaba entenderme, solo cerrarlo todo. Me ofreció un saludo sin contacto físico y se sentó en el sofá. Yo me senté frente a él, en la misma mesa donde habíamos desayunado juntos miles de veces, solo que ahora el aire era denso y las palabras pesaban antes de salir. Lo primero que me dijo fue que no quería que esa conversación se convirtiera en una lucha de culpas, ni en una sesión de reproches sin sentido, pero que necesitaba escuchar de mi boca algunas cosas que todavía no le cerraban. No para perdonarte, aclaró, solo para saber cómo se termina todo esto sin odiarte más de lo que ya me odio por no haberme dado cuenta antes. No sabía por dónde empezar, así que fui directa. Le dije que no había planeado nada, que no tenía una intención de destruir nuestra vida, que nunca me senté con alguien a pensar cómo ser infiel sin que se notara. Le dije que simplemente me sentí sola, que notaba que él ya no me miraba igual, que nuestras conversaciones se habían vuelto automáticas, que cada vez que le hablaba sentía que estaba hablando con alguien que solo respondía por compromiso. Jaime me escuchó en silencio, sin interrumpir, con las manos entrelazadas. Cuando terminé, hizo una sola pregunta: ¿y por qué no me dijiste nada antes de buscar a otro? Le respondí con la verdad, que tenía miedo, que no quería que pensara que lo estaba culpando, que sentía que si le decía que no me sentía bien, él iba a reaccionar como ahora, con distancia, con frialdad. Me interrumpió ahí: ¿y no ves qué es lo que estás provocando igual? Solo que ahora, además de perderte, también me siento ridículo. Le pregunté si había pensado en perdonarme, aunque fuera un segundo. Me miró y dijo que claro que lo pensó, que las primeras noches, cuando no podía dormir, pensó en que habría hecho el mal, si tal vez debía pelear más por nosotros, si era posible comenzar de cero. Pero que cuanto más lo pensaba, más le dolía haber tenido que enterarse así, por sus propias sospechas, por detalles que él mismo tuvo que juntar como piezas de un rompecabezas que nadie le entregó. Me dijo que no podía vivir con alguien en quien no confiaba, y que la única forma en que había podido dejar de pensar en todo eso era imaginando una vida sin mí. Le pregunté si todavía me quería. No respondió de inmediato. Después de un silencio largo, dijo: no lo sé. Puede que sí. Pero ya no como antes. Ya no de una forma que me permite estar contigo sin pensar en todo lo que hiciste mientras yo dormía a tu lado. Me dolió más de lo que pensé que dolería. No porque no lo esperara, sino porque escucharlo así, con palabras claras, sin rodeos, sin dramatismo, fue como enfrentar una realidad que ya no se podía maquillar. Yo le dije que no había seguido viendo a Marcos. Le dije que había terminado todo, que había sido solo una historia breve que se me fue de las manos. Jaime se rió, una risa seca, sin alegría. Me preguntó si pensaba que eso cambiaba algo. Le dije que no lo hacía para justificarme, sino porque quería que supiera que no había sido una doble vida, que no lo había reemplazado, que solo me equivoqué. Me miró y dijo: no me engañaste solo con un hombre, Ana. Me engañaste con tu silencio, con tu forma de sonreír mientras ya estabas en otra parte. Eso no lo arregla que lo hayas dejado. Eso no me devuelve nada. Yo le pregunté si había conocido a alguien. Me respondió que no. Que ni siquiera lo había considerado, porque no tenía energía para empezar nada con nadie. Me dijo que estaba agotado emocionalmente, que se pasaba las noches pensando en lo que había hecho mal, y que lo único que lograba calmarlo era imaginarse lejos de todo,
empezando desde cero. No sé si te pasa a ti, me dijo, pero yo cada vez que entro en esta casa, ya no veo un hogar. Veo una escena de crimen. Todo me recuerda a algo. Esta mesa, el pasillo, el armario. No puedo seguir así. Le propuse ir a terapia. Le dije que no tenía que decidir ahora si quería volver conmigo, que solo podíamos ir a hablar con alguien, entendernos mejor, aunque solo fuera para terminar bien. Me dijo que no. Que él no quería trabajar para salvar algo que ya no sentía suyo. Que no quería hacer el esfuerzo de reconstruir algo que, aunque se lograra, siempre estaría lleno de grietas. No quiero estar contigo por miedo a estar solo. Y no quiero que tú estés conmigo solo por culpa. Ninguno de los dos merece eso, dijo. Me ofreció un trato limpio, venderíamos el piso, dividiríamos las ganancias, cada uno con lo suyo. Me dijo que no me haría la vida imposible, que no usaría el dolor como excusa para hacerme daño, pero que necesitaba desaparecer de mi vida. Yo no supe qué decir. Le dije que lo entendía, que lo respetaba, aunque por dentro estaba gritando. Me preguntó si tenía algo más que decir. Le dije que no, pero que esperaba que algún día pudiera recordarme sin rencor. Me miró con los ojos apagados. Eso no depende de mí, dijo. Se levantó, me agradeció por haber aceptado hablar, y salió por la puerta como si no fuera suya. Después de esa última conversación, Jaime no volvió a pisar el piso. Lo único que recibí de él fueron correos puntuales sobre la venta del inmueble, la cita con el notario, el traspaso de cuentas y el cierre de todo lo que habíamos compartido. No hubo más llamadas, ni mensajes personales, ni preguntas sobre cómo estaba, ni un solo intento por suavizar el golpe. Fue todo formal, claro, educado incluso, pero vacío. Cada correo que recibía era como firmar una parte más del final. Me acostumbré a responderle en el mismo tono, directo, sin adornos, sin despedidas, como si la única forma de soportarlo fuera fingir que ya no éramos dos personas con una historia, sino dos desconocidos que por error compartieron una hipoteca. Cuando llegó el día de la firma, lo vi sentado en la oficina del notario con su carpeta, su bolígrafo y su cara seria. Me saludó con un leve movimiento de cabeza y no dijo una sola palabra más hasta que terminamos. Firmamos en silencio, recogimos los documentos y cada uno se fue por su lado. Me ofreció la mitad exacta del dinero, sin discusión, sin regateos, sin necesidad de intermediarios. Supongo que esa fue su manera de cerrar el capítulo sin deudas pendientes. Los primeros días después de la venta los pasé en casa de una amiga. Me ofreció su habitación libre mientras encontraba algo propio. Me hablaba, me hacía preguntas, intentaba distraerme, pero yo no quería hablar de nada. Había momentos en los que sentía un alivio extraño, como si al fin hubiera terminado una guerra silenciosa que duró más de lo que admitía. Pero la mayoría del tiempo, sentía una mezcla entre culpa, tristeza y una sensación constante de haber perdido algo que nunca voy a recuperar del todo. No me refería a Jaime solamente, sino a una parte de mí que dejó de confiar en sí misma. Yo pensaba que si alguna vez cometía un error de ese tipo, sería capaz de explicarlo, de procesarlo, de enmendarlo. Pero ahora me doy cuenta de que algunas cosas no tienen vuelta atrás. Que no importa cuánto lo analices, cuántas veces repitas las razones, el daño ya está hecho y lo único que puedes hacer es aceptar las consecuencias. Marcos me escribió una sola vez después de que todo se rompiera. Me preguntó si estaba bien. Le respondí con un necesito tiempo, no puedo hablar ahora. No insistió. Supongo que también entendió que su lugar en esta historia había sido breve y destructivo. Nunca le pedí que dejara de escribirme, pero con ese mensaje entendió que no era bienvenido. No porque lo culpara, sino porque simplemente no había espacio para él en medio de tanto desorden. Desde entonces no volví a saber nada más. No sé si lo extraño, o si lo que extraño es cómo me sentía cuando estaba con él.
Creo que son cosas diferentes. A día de hoy no lo he vuelto a ver, ni me interesa saber qué fue de él. Fue parte de una decisión equivocada, una parte que no voy a negar pero que tampoco quiero volver a repetir. Con el dinero de la venta encontré un estudio pequeño en el centro. No tiene mucho, pero es suficiente. Una habitación, una cocina modesta y una ventana que da a una calle tranquila. Al principio se me hacía raro no escuchar pasos en el pasillo, no compartir la cama con alguien, no preparar café para dos. Pero ahora me he ido acostumbrando. Ya no me siento tan rota como antes, aunque sigo sintiendo esa punzada cada vez que paso por ciertos lugares o escucho ciertas canciones. No porque eche de menos a Jaime como pareja, sino porque todavía me cuesta creer que fui capaz de cruzar esa línea. No pensé que era el tipo de persona que podía mentir tanto tiempo. Nunca imaginé verme en esa posición, escondiendo mensajes, inventando excusas, jugando a dos bandas. No me siento una víctima. Sé perfectamente lo que hice y sé lo que provoqué. Y eso es lo que me pesa. He hablado con algunas personas de lo ocurrido, pero con pocas. Las más cercanas me apoyaron sin justificarme. Me dijeron lo que necesitaba oír, no lo que quería. Me enfrentaron con verdades incómodas, pero necesarias. Una amiga me dijo que no se trataba solo de haber fallado, sino de haber dejado de cuidar lo que tenía sin darme cuenta. Que no se puede amar bien si uno mismo está roto por dentro y no hace nada al respecto. Esa frase se me quedó grabada. Me he pasado años esperando que los demás se dieran cuenta de cómo me sentía, cuando ni siquiera yo era capaz de reconocerlo en voz alta. Nunca hablé con Jaime de mis carencias emocionales porque pensaba que eran pasajeras, que no merecía hacer un drama por eso, que a lo mejor se me pasaba. Pero no se pasó. Se acumuló. Y explotó de la peor manera. No creo que Jaime vuelva nunca. No lo digo con rencor. Lo digo con aceptación. Sé que ha rehecho su vida a su manera. Un amigo en común me dijo que se había cambiado de barrio y que estaba saliendo con alguien. No sentí celos. Sentí alivio. Él merecía volver a empezar sin cargar con esta historia. Me alegra que lo haya conseguido. Yo, por mi parte, estoy en proceso. No estoy con nadie, ni quiero estarlo de momento. He ido a terapia, he puesto en palabras cosas que no sabía que llevaba años arrastrando, y me he enfrentado a partes de mí que no quería mirar. He aprendido a estar sola sin sentirme vacía. Y aunque no tengo respuestas definitivas para todo, por lo menos ya no huyo de las preguntas. Lo que me queda de esta experiencia es una conciencia más clara de mis límites, de lo fácil que es perderlo todo cuando uno deja de hablar, de mirar, de cuidar. Y también he aprendido que no siempre hay redención inmediata. Que a veces no hay perdón. Y que eso también forma parte de crecer. Mi historia no termina con un reencuentro, ni con una nueva pareja, ni con una lección de vida optimista. Termina con una mujer que la cagó, que lo asumió, que lo enfrentó, y que ahora intenta vivir con eso. No estoy bien todos los días, pero al menos ya no me miento. Y eso, para mí, ya es algo.